Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y una muerte en cruz para salvarnos. Muy buenos días, querido pueblo de Dios, querida comunidad parroquial Cristo Salvador. Estamos en este día celebrando la memoria obligatoria y fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. El día de ayer celebramos la exaltación de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero también recordando una memoria histórica de nuestro país acerca de la independencia patria de El Salvador y de todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. No tomamos en cuenta Panamá porque posteriormente fue Panamá independizada, pero esa memoria pues nos invita a tener como una reflexión: ¿por qué la independencia en nuestra patria? ¿Para qué la independencia? Debemos preguntarnos cómo surge esa acta de independencia, cuáles fueron sus fines y qué consecuencias ha traído hasta hoy la independencia de nuestro país. Muchos países del mundo entero, o sea, del universo, han sido siempre independizados. Debemos de pensar qué significa esa palabra, independencia. Creo yo pues que en una de las intervenciones de el santo Óscar Romero nos habla en su diario de cada día. Él habla de la independencia. Creo yo pues que los que tengan ese texto deben de leerlo. Vamos a dar las lecturas de este día, de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. La primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso del 7 al 9. El Salmo responsorial, el Salmo 30. Y luego hay una secuencia. Y luego está el Santo Evangelio. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso del 25 al 27. Vamos a prepararnos también para poder pues tener muy en cuenta para estas lecturas, para la reflexión de nuestra lección divina en este día tan grande para la Iglesia, para todos nosotros. Vamos a iniciar con el canto Dolorosa al pie de la cruz. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas,
penas de un pueblo que sufre, dolor de los pueblos que sufren enfermos, el hambre de gente que no tiene pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad, dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedias de niños que ignoran reír, la burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir, dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos, cansancio de brazos en lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslogan, el rictus amargo del pobre infeliz, dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata al amor, pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncados en flor, dolorosa de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 25 al 27. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, la Santa Madre Iglesia nos invita a celebrar este día muy especial
Nuestra Señora de los Dolores. La Santísima Virgen María estuvo íntimamente unida a la pasión de su Hijo, su primogénito. Por eso está asociada de un modo particular. ¿Cuál es ese modo particular? Es el gran misterio, la gloria de su resurrección. Luego viene lo que es la compasión de María, que celebramos en esta fiesta. Nos recuerda que al pie de la cruz, la maternidad de María se extendió a todo el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo, nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, es la Iglesia. Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y es una de las cartas de San Óscar Arnulfo Romero. En el año 1814, el Papa Pío VII fijó la fiesta para el 15 de septiembre, un día después de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. En una de las antífonas, San Lucas capítulo 2, de los versos 34 al 35, nos dice que el anciano Simeón dijo a María: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en el pueblo de Israel, como signo que provocará contradicción. Y a ti una espada te atravesará el alma. Dios nuestro, que quisiste que con tu Hijo exaltado en la cruz estuviera de pie su madre compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que asociada con ella a la pasión de Cristo merezcamos participar de su resurrección. Dichosa la Virgen Madre dolorosa, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado es el Señor que nos transmite hoy esta reflexión, esta meditación. Ayer celebrábamos, como hemos comentado al inicio de esta reflexión, la exaltación de la Santa Cruz de Cristo. Hoy, al recordar a la Madre que está al pie de la cruz, tenemos una ocasión propicia para volver a vivir el momento decisivo de la historia de la salvación y para venerar junto con el Hijo exaltado en la cruz a la Madre que comparte su dolor. San Pablo VI, en una de sus intervenciones, en una de sus cartas o encíclica Marius Cultus, en el número 7, los que tengamos ese documento podemos ir a escudriñar el documento del magisterio de Pablo VI o San Pablo VI. En primer momento es que este aspecto del misterio de la Virgen Madre dolorosa, su presencia maternal junto a la cruz de su Hijo Jesucristo, lo difundieron desde el siglo XIII, sobre todo los servitas y más tarde los pasionistas. Son dos congregaciones, o sea, de la vida consagrada. Es una fiesta de origen devocional, pero con una base muy firme desde el punto de vista del Evangelio.
Por eso finalmente entró también en el calendario litúrgico. Y hasta con doble fecha, una en el viernes de la semana de la Pasión y otra en este día. La segunda fecha es la que ha quedado en la última reforma, ¿verdad?, de la Iglesia. También podríamos compartir que María aprendió a obedecer y se ha convertido en actor de salvación eterna. Por eso Cristo también aprendió a obedecer. Dice, obedeció a sus padres, a San José, a María. Y dice que la primera lectura nos centra en Cristo y en su pasión. Por eso dice que Cristo fue obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Cristo que ha experimentado lo que es el dolor, lo que es la crisis, lo que es el sufrimiento, la flagelación, la humillación y la muerte. También en nuestras realidades, cuántos cristianos y cristianas han pasado como Cristo con tantas pruebas, dolores, sufrimiento, humillación, y estos son los mártires. Cristo es el primer mártir del Gólgota en la Iglesia, en la humanidad. Con gritos y lágrimas presenta oraciones y súplica al que podía salvarnos de la muerte. No somos los primeros en sufrir. El prototipo del dolor es Cristo Jesús, que aprendió sufriendo a obedecer y se ha convertido en actor de salvación para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, y junto a él su Madre Santísima. Por eso el Salmo que hemos proclamado, el Salmo 30, como dice el texto, Señor, por tu amor tan grande, ponme a salvo. Por eso este Salmo pues nos invita a eso. Por eso el Salmo nos hace aplicar a nuestra vida la situación, porque también nosotros tenemos esa experiencia y nos hace pedir a Dios su ayuda. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. Pero también, continuando sobre la figura de María dolorosa, ella gemía y suspiraba como madre, piadosa al ver las penas de su divino Hijo. La escena que nos presenta el Evangelio típicamente en esta fiesta de hoy es la estampa impresionante de una mujer al pie de la cruz, donde está siendo ajusticiado su amado Hijo inocente. Casi todos los discípulos han huido, son cobardes. Muchas veces huimos nosotros del compromiso y nos acobardamos por el miedo, por el temor, por la persecución, por lo que dirán de nosotros, los cristianos. Hermanos, es un desafío, un reto para todos nosotros de que huimos del compromiso.
y nos quedamos cómodamente como espectadores de una realidad que estamos viviendo diariamente en el mundo, en esta sociedad en que vivimos en El Salvador. Pero la figura de María, la Madre, está allí, sin discurso, sin gesto, desgarradores, con un dolor inmenso, pero recia, fuerte. ¿Cuántas madres sienten su dolor en su alma, en su corazón, por sus hijos, por su familia, sus esposos? Tú has querido que la madre compartiera los dolores de tu hijo al pie de la cruz. Así hay bastantes madres solteras, madres que están acompañadas o están casadas, han afirmado la oración del día, centrando así la intención de esta memoria. Amados hermanos en Cristo, al celebrar y estamos celebrando es el misterio de María en los planes de Dios. María junto a Jesús al pie de la cruz, junto a Jesús en su hora pascual, compartiendo su muerte, su dolor, su angustia, su agonía y luego su gloria. En cierto modo, la memoria de hoy completa la celebración de la fiesta de ayer, la exaltación de la Santa Cruz. La cruz de Cristo, hermanos, se hace también cruz de sus seguidores. Esos seguidores somos nosotros, los bautizados, los miembros de la iglesia, los miembros de las pequeñas comunidades, de los grupos de crecimiento, de los movimientos, asociaciones, de sus comunidades, representadas en primer lugar por su Madre, Madre Santísima. Por eso la importancia de esa unión, la unión de la Madre con el Hijo, alcanza su culminación. ¿En qué? En el lugar. ¿Qué lugar? Es el Calvario, donde su Hijo Jesucristo, su Hijo Jesús, se ofreció a sí mismo, y donde María estuvo junto a la cruz, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con ánimo materno a un sacrificio, adhiriéndose amorosamente a la inmolación de la víctima por ella, engendrada y ofreciéndose ella misma al Padre Eterno, como dice Marius Cultu, número 20 de San Pablo VI. Por eso hoy en el Evangelio, toda la vida de María se nos presenta como una experiencia continuada de dolor, de sufrimiento, de aflicción, junto a un momento de intensa alegría y júbilo, como el Magnífica, que es un himno que escuchamos, el anuncio gozoso del ángel, que ella va a ser la madre del Mesías. Parece también fácil la respuesta: hágase en mí según tu palabra. Pero luego en la práctica la fidelidad a la misión comporta opciones y renuncia y experiencia de sufrimiento. Queridos hermanos, de verdad María de Nazaret aparece como mujer experta en dolor y como un modelo en el camino del seguimiento de Cristo. La tristeza de dar a luz en un establo, el anuncio de Simeón, la huida de Egipto, la pérdida
del niño en el viaje al templo, la sorpresa de no entender su lenguaje, los malentendidos y la persecución que se van acumulando sobre el joven profeta cuando empieza su misión pública y sobre todo su muerte en la cruz y la sepultura. Vemos ahí pues aquellos 7 dolores de María, la Virgen de los dolores, la dolorosa, comúnmente la llamamos, la imagen clásica de la piedad de Miguel Ángel, María con el hijo muerto en su regazo. El de María es un camino lleno de dificultades. No lo entiende todo. Hay en su vida momentos de duda y oscuridad. Es un aspecto que San Juan Pablo II resaltó en una de sus encíclicas, la Redemptoris Mater, hablando insistentemente de la peregrinación de la fe de María. Llega a decir que no es difícil notar en María una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, pero usando una expresión de San Juan de la Cruz, Redemptoris Mater 17. Ya antes del Concilio Vaticano II había afirmado que María avanzó en la peregrinación de la fe. Lumen Gentium número 58. Queridos hermanos, al hablar de la muerte de Jesús, hablar de la crucifixión de Jesús, el Evangelio de Juan pues nos presenta el Calvario, el lugar fuera de Jerusalén, como una especie de escenario que tiene por centro la cruz de Jesús. 5 grupos de personas van pasando por ese escenario, ejecutando cada cual su función. Cada cual revela una cualidad del reinado de Jesús que se ejerce desde la cruz. Dios reina desde un madero. El Evangelio de Juan presenta a Jesús animoso, triunfador, llevando su propia cruz. Debemos nosotros también preguntarnos si nosotros estamos también con esa cualidad. ¿Estamos animosos de llevar la cruz diariamente? Como Lucas nos dice en el capítulo 14, cuando Jesús le dice a la multitud, el que quiera venirse conmigo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Por eso, no hay lugar para la debilidad ni para un cirineo que le ayude. Jesús es crucificado en medio donde va a estar a partir de esta hora. Aunque sucedió en el palacio de Pilato, la primera acción presenta a Jesús como rey que debe ser reconocido por todo el mundo. El reino de Jesús goza de universalidad. Por eso la segunda acción es protagonizar por los soldados que no quieren rasgar la túnica de Jesús. Un trozo de ropa o tela con una bandera puede representar a una comunidad. Podemos ver un libro del Antiguo Testamento, Primero de Reyes, capítulo 11,
versículo 29-31. Juan emplea aquí las mismas palabras que en el capítulo 7, versos 43, donde la gente de Jerusalén estaba dividida en sus opiniones sobre Jesús. Los que pertenecen a Jesús, los miembros de su reino, deben mantenerse unidos sin rasgarse. El reino de Jesús exige unidad. El que se separa de la unidad deja de pertenecer al reino. Por eso, una de la sección central de los acontecimientos en este capítulo de San Juan, Jesús anuncia el nacimiento de la nueva familia escatológica. Su reino es una unión familiar. Sus discípulos van a tener el mismo Padre y la misma Madre que Él, siendo plenamente hermanos y hermanas entre sí. El discípulo acogió a María en su casa. Todo cristiano está llamado a acoger a María como madre en su corazón, en la comunidad y en la familia. Debemos hoy nosotros también, como preguntándonos, María a los pies de la cruz, mujer fuerte y silenciosa, ¿cómo es mi devoción a María, la Madre de Jesús? Oremos. Te has dado a nosotros totalmente, Señor, y ahora nos dejas en herencia sacrosanta a tu propia Madre. Ayúdanos a ser auténticos y verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de tu Madre, la Virgen Madre Dolorosa. Así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a despedirnos con el canto Dios te salve, Madre. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Deseo pues a todos un feliz día en esta fiesta de la Santísima Virgen María, en la evocación de los dolores, Madre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Buen día para todos. Su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, cura párroco de la parroquia Cristo Salvador. Feliz día.